Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo, les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy martes 30 de abril, estamos en el final del cuarto mes del año 2024 y mira qué interesante poder traer este momento a colación, 4 meses de estar recibiendo las meditaciones, el pan de vida. Que siempre es mi oración que todos aquellos que las escuchan, que a todos los oídos que lleguen estas meditaciones pueda su mente y su corazón ser redargüidos por el mensaje que trasciende, por ese mensaje que estamos llevando, que es el mensaje de la vida, que es el mensaje de la salvación, el mensaje de la restauración, de la reconciliación, del perdonar, del acercarse a Dios. Es el mensaje de conocer al Dios de amor, pero el Dios que es, siendo Dios de amor, que también edifica, que forma, que nos enseña y que nos desafía y que nos reta, que tenemos que pagar los precios que sean necesarios, porque recuerda, una vez más te lo digo, que la vida cristiana no es para débiles, no es para cobardes, es para todo aquel que se dispone a pagar el precio que sea necesario, a esforzarse realmente como lo enseña la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, ¿sí? Entonces, qué bueno recordar y darle toda la gloria a Dios por estos 4 meses que llevamos, esperando nuevamente que sean de bendición para tu vida. Y seguimos desarrollando la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Y en el principio la obediencia, un principio fundamental. Qué interesante, mira, ¿cierto? Qué interesante cuando ayer terminábamos hablando sobre que Adán y Eva eran una sola carne y que por eso realmente Eva era parte de Adán. Que por eso la Biblia describe su ofensa como el pecado de un hombre, de ese pecado de Adán. Y estamos desarrollando también el punto fundamental que la obediencia y la desobediencia de un hombre. Y así, ayer estábamos hablando precisamente de Adán. Y bueno, sin darle más apertura a esto, pues vamos a comenzar en este punto ya hablando del Señor Jesucristo, para que podamos comprender realmente lo uno con lo otro. Si bien es cierto lo que nos decía la palabra de Dios, que si por un hombre pues entró el pecado, por el otro, por un hombre el pecado y la desobediencia, pues por el otro entró realmente fue la obediencia, la salvación, la vida eterna. Y ese es a través del Señor Jesucristo. Y es de hoy en que te quiero hablar precisamente. De la obediencia del Señor Jesucristo, el cual tiene que ser nuestro molde, modelo, ejemplo, y el cual debe convertirse para nosotros como ese estándar, ese pensamiento realmente a seguir, esa conducta a mirar, siempre estar mirando y estar pensando en el Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo de vida que podemos nosotros realmente, ser asertivos en fijarnos en Él. La Biblia dice que Adán es figura del que había de venir. Ponle sentido a esto y vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5 versículo 14. Dice de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Hay que prestarle mucha atención. Aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Es decir que aquí me está enseñando que el que había de venir estaba sustentado precisamente en Adán, en el primer Adán,
pero como el primer Adán me condujo a mí a la desobediencia, es decir, a la muerte eterna, pero ya entonces Dios decide dar la promesa de salvación, la cual se cumple precisamente en la vida del Señor Jesucristo, cuando nació de una mujer virgen, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo en ella engendró al Señor Jesucristo, y es allí donde en el momento en que nace, el Señor Jesucristo parte la historia de la humanidad en dos, y es ahí donde nace Él, antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, el cual es la figura del que había de venir. Adán pecador es la figura del que había de venir, el Adán obediente, el Adán que me está ofreciendo a mi vida, y vida en abundancia. La vida en abundancia es la vida en el Espíritu. De eso es lo que nos está hablando Romanos, así de una manera lo más elementalmente para poderlo entender. Entonces, en realidad, Adán era una figura opuesta de Jesús. ¿Por qué opuesta? Por lo que te acabo de decir. Adán desobedeció, Jesús obedece, es la obediencia. Entonces, ahí está el antónimo de desobediencia, es la obediencia, y viceversa. Pues entonces trajo la muerte al mundo al desobedecer el mandamiento de Dios de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya lo vimos en el día de ayer, ¿cierto? Por el contrario, Jesús trajo vida eterna a todos los hombres al obedecer la voluntad de Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. Mira qué interesante esto. Y para eso, pues siempre la palabra de Dios es la que nos sigue inspirando y nos sigue invitando para que nos acerquemos a conocer a Dios a través de ella. Recuerda, conocerlo y entenderlo, y de esa manera entonces nuestra vida va a ser totalmente diferente, un giro de 180 grados realmente. Hebreos capítulo 5 versículos del 6 al 10. Hebreos 5, 6 a 10. Dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ponle sentido. El versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí vamos a hacer énfasis es básicamente en los dos últimos, o en el último versículo, en el versículo 9 mejor, en el versículo 9, donde dice, mira, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, en Cristo, escucha esto, y esto es bien importante, y que te debe quedar clarito y no tener dudas bajo ninguna circunstancia. Solo en Cristo hay salvación. Escucha, solo en Cristo. El versículo 9 de Hebreos 5 está diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es puntual. ¿Dónde más puedo yo encontrar la salvación? En nadie más sino el Señor Jesucristo. El ser humano que en estos momentos no es salvo, no puede buscar la salvación, o no debería, o no estaría bien para ninguno de ellos el que así decidiera buscar la salvación fuera de Cristo. Y de hecho hay muchos que lo están haciendo, y miles de millones de todos los que vivimos en este mundo actualmente están muy equivocados en este concepto de la salvación. ¿Por qué? Porque tienen unas creencias totalmente diferentes, porque no creen en el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2, y según lo que nos está enseñando también aquí Hebreos 5, versículo 9. Este hombre fue perfeccionado. ¿En qué se perfeccionó? En obedecer. Mira qué interesante. Ahora, quiere decir que en la obediencia es que está la salvación, pero mediante el Señor Jesucristo, porque dice para todos los que le obedecen.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? Primeramente, bueno, el texto que siempre me parece importante estarles trayendo a colación, y es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso a lo último está diciendo, hombre, si usted cree en él, obedezca, y entonces tiene que entender que lo debe recibir como su único verdadero Señor y Salvador, y en eso consiste la vida cristiana. De ahí en adelante no se trata solamente de decir, solamente porque es beneplácito para mí, porque me favorezca, entonces yo salir de tener una asegurada muerte eterna sin Cristo, ya al momentico entonces por un acto de fe tener asegurada la vida eterna en Cristo. Pero no se trata solamente de eso, porque es que Dios es el que sabe realmente la condición del corazón. Él sabe los pensamientos y las intenciones del corazón, así como lo dice la palabra de Dios. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Dios sabe quién realmente de corazón sincero, dispuesto y dispuesta, sí ha recibido a Cristo de corazón. Porque dice, mira que la palabra dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, los que le obedecen. Entonces, estamos desarrollando la obediencia, un principio fundamental, y es un principio que me ayuda a vivir la obediencia. Cristo aprendió, y en ese orden de ideas, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos determinados, nosotros somos unos verdaderos necesitados de aprender la obediencia en el día a día. Oye, escucha bien lo que te quiero decir. Somos unos verdaderos necesitados de aprender a obedecer. Como Dios demanda, como Dios exige, si lo quieres entender de una manera más fuerte, ¿cierto? Como Dios exige realmente. No puedes pensar, y ningún ser humano, o mejor, ningún cristiano puede concebir que no está sujeto a obediencia porque ya sea salvo. Eso es lo que tú crees desde ese punto de vista. Pero yo te quiero plantear una preguntita, te quiero plantear una inquietud. ¿De qué sirve que Dios le exigiera obediencia a su Hijo, al Señor Jesucristo? Obediencia absoluta, ¿cierto? Para poder agradarlo, para poder glorificar a su papá. ¿De qué le hubiese servido al Padre exigirle obediencia al Hijo si no le va a exigir obediencia a los que íbamos a creer en el Hijo? Por favor, ¿no crees que eso es un cristianismo muy light? ¿No te pones a pensar que eso es un cristianismo que no está escrito en la Biblia? Que no es el Cristo que murió en la cruz agradándole a su Padre. Que ese es el Cristo del cual tenemos nosotros que hacer nosotros reverencia y tenerlo como molde, modelo y ejemplo, que no es otro Cristo diferente. Sabes, yo te lo digo personalmente y te lo digo con todo respeto. Yo no puedo pensar en mi mente que Dios a su Hijo, a Cristo Jesús, sí le haya exigido la muerte, la muerte obedientemente, que le haya exigido obediencia, pero que a mí, que yo diga que soy cristiano o que soy pastor, ¿cierto? Y entonces que yo diga, no, pero a mí Dios no me exige que yo le obedezca, o que yo le puedo obedecer un porcentaje, no sé, como yo pueda, como yo quiera, como yo entienda. Perdóname, yo te lo digo, yo así no entiendo el cristianismo, yo así no lo entiendo, porque no lo veo en la palabra del Señor. Cristo vino fue para ser un ejemplo, molde y modelo. Cristo vino para sernos de constancia, de testimonio de que se puede vivir realmente. Si tú no lo entiendes así, yo te invito para que hagas un alto en tu vida cristiana, entre comillas, y pienses realmente si es lo correcto. Y habiendo sido perfeccionado, también nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿En qué? En obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación. Mira, pero dice, para todos los que le obedecen. Así que la escuela de la obediencia te está esperando. La escuela de la obediencia tiene todas las puertas abiertas para que tú entres y digas, me matriculo. ¿A quién? Pues a Dios, al Señor Jesucristo. Tiene la iglesia.
Entonces, ahí, tú eres cristiano, tú eres cristiana, entonces matricúlate en la escuela de la obediencia. Principio fundamental para tu vida. Ese es el principio fundamental. Y ahí estamos realmente. Queremos seguir avanzando precisamente en estas meditaciones, es enseñando lo esencial, enseñando lo primordial, enseñando lo imperativo, enseñando lo que realmente necesita la humanidad, lo que tú y yo como iglesia, porque es que hoy en día pareciera como que si decir que yo soy de la iglesia X, la iglesia del pastor X, la iglesia del pastor X o la iglesia con este nombre, como si eso fuera un gran título que nosotros estuviésemos llevando. No, perdóname, y te lo digo a ti, y si esto llega a oídos de algún consiervo pastor, pero aquí no es el título de la iglesia, aquí es lo que somos como iglesia. El título es uno y es Jesucristo. Ese es el verdadero título. El nombre de la iglesia es irrelevante desde el buen sentido de la enseñanza, te lo estoy diciendo. Tú puedes decir, no, pero si tiene sentido, porque yo puedo colocar en la iglesia una iglesia cristiana con un nombre satánico. No, pues es que por eso digo en el buen sentido de la enseñanza, es que quiero hacerme entender. Pero lo que es irrelevante es que tú digas que tú eres cristiano porque vas a la iglesia o porque crees, porque recuerda que también la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí el tema no es de creer, aquí el tema es de obedecer, es decir, porque al que cree todas las cuales son posibles. Entonces si estamos hablando del principio de la obediencia como algo fundamental, entonces al que le cree todo lo es posible, la obediencia es posible. No vamos a pensar lo contrario o a querer ajustar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, jamás. Que no seas hallado en eso bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un conflicto grave dentro de la doctrina que realmente necesitamos aprender. Así entonces que no se trata de un título de cómo se llame la iglesia o del pastor cuál, del pastor X, en absoluto. Es el Cristo de la vida. Ningún pastor, ninguna iglesia con X título dio la vida por ti. El que dio la vida es el Señor Jesucristo. Desde ese punto de partida es que te estoy mostrando realmente este texto maravilloso para que lo sigas complementando en tu diario vivir. Hebreos 5, 6 al 10 realmente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si te das cuenta, nosotros no podemos decir que no estamos llamados o que no se nos es exigido la obediencia, bajo ninguna circunstancia. Mañana continuamos con este principio de vida y seguimos estudiando más acerca de la obediencia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo pronto, te invito para que te acerques a Él y qué interesante que a través de este texto tú puedas acercarte a tu Salvador y decirle, Señor, qué importante es estudiar la palabra de vida. Sí, cierra tus ojitos y abre tu boca y órale a tu Señor, a tu Salvador. Deja que el Espíritu Santo sencillamente lo haga. Él está dispuesto para enseñarte lo que es el verdadero sentido de la obediencia. Entonces, Señor, si a ti te fue exigido obediencia, el Padre te demandó a ti que le obedecieras. Perdóname porque yo a veces soy de los que me sucumbo, Señor bendito, o me escudo de que solamente la obediencia es propia tuya y no mía. Perdóname, Señor, dile, yo te pido que me perdones. Ahora entiendo que la obediencia es para mí también. Y ahora mucho más cuando tú me diste el ejemplo, y el ejemplo tanto que te llevó a la muerte. Por eso dices, la palabra dice, y muerte de cruz. Bendito seas tú, Señor. Tú fuiste perfeccionado en la obediencia para dar salvación, para dar vida eterna. Bendito Señor. Pero para todos los que decidimos obedecerte, yo quiero entrar en esa escuela. Dile, yo me matriculo en la escuela de la obediencia. Y no me interesa nada. Solamente quiero es que en mi mente y en mi corazón, Señor bendito, solamente
el agradarte a ti, para glorificarte a ti, Señor bendito Padre Santo. Gracias. Una vez más te doy gracias por estas hermosas enseñanzas que me das a través de las meditaciones, el pan de vida. Toda la gloria es para ti, Señor. Dile, en Cristo Jesús. Amén. Bendito eres, Dios. Sí, qué bueno es Dios por seguir transmitiendo esas hermosas enseñanzas. Esta palabra de vida que constantemente hay en Él para el que decide, para el que quiere. Y qué bueno que nosotros querramos también. Esa es la invitación que yo te hago. Y te amonesto con cariño, en el amor de Cristo. Sí, te digo, anímate y no desfallezcas, no vayas a desfallecer. Tienes que seguir todos los días, porque es tu vida y debes responderle por ella a Dios. Y qué mejor que creyéndole. Recuerda, envía estas meditaciones a tus contactos para que ellos también reciban estas enseñanzas y sean llamados a salvación, y para que conozcan también lo que es la obediencia. Se despide de ustedes este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.